Bienvenidas a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hubo una noche no hace tanto en la que el mundo entero contuvo la respiración. Un simple tuit, un despliegue militar absolutamente masivo y un cielo de repente vacío pusieron a Venezuela al borde del abismo. Hoy vamos a desgranar, minuto a minuto, los acontecimientos de aquella noche de máxima tensión. Y todo, absolutamente todo, se desencadenó con un mensaje en redes sociales. Ojo, que no fue un comunicado diplomático de estos que no se entienden, ni una filtración a la prensa. No, fue un posteo directo, sin filtros y sin precedentes, del que por entonces era presidente de los Estados Unidos. Un mensaje que todos, desde analistas hasta agencias de inteligencia, interpretaron como lo que era, una advertencia final, la última llamada antes de pasar a la acción. A ver, vamos a pararnos un momento en este mensaje, porque tiene mucha amiga. La clave está en las palabras que elige. Fuentes de inteligencia enseguida apuntaron a que la referencia a pilotos y narcotraficantes no era para nada casual. Se entendió como una forma de señalar directamente a la aviación militar venezolana a la que se acusaba de estar metida en operaciones de narcotráfico. O sea, en la práctica era un aviso que les quitaba cualquier legitimidad y los convertía de facto en un objetivo. Pero claro, esta amenaza no eran solo 280 caracteres en una red social. Que va, estaba respaldada por uno de los despliegues militares de Estados Unidos más bestias que se han visto en la región del Caribe en muchísimos años. Un despliegue que mandaba un mensaje muy claro. La capacidad para actuar era real y, sobre todo, estaba lista. La cifra que se manejaba ya lo decía todo, era contundente. Unos 17.000 efectivos militares estadounidenses. Y no estaban todos juntos en un sitio, sino que estaban posicionados de forma estratégica por toda la zona, creando una red de bases y buques que básicamente rodeaba Venezuela, preparados para una operación coordinada desde todos los frentes. Y es que esta tabla nos da una idea de la magnitud del poderío que había allí, porque no era solo la cantidad, era la calidad. Teníamos al portaaviones Gerald R. Ford, que es una auténtica ciudad flotante capaz de lanzar un caza de combate cada 24 segundos. Una locura. Luego los cazas F-35, que son casi indetectables para los radares, listos en República Dominicana. Los F-18 Super Hornet despegando sin parar desde el portaaviones. Y por si fuera poco, en Trinidad y Tobago, nada menos que unidades del Regimiento de Fuerzas Especiales, el mismo que participó en la operación contra Bin Laden. Vamos, un auténtico cinturón de acero rodeando el país. Pero si os soy sincero, la prueba más visual, la más impactante de que algo muy gordo estaba a punto de pasar, no estaba en el mar, estaba en el cielo. O, para ser más exactos, en su absoluto y sobrecogedor vacío. Las imágenes de los radares de vuelo, como Flight Radar 24, de esas que cualquiera puede consultar, hablaban por sí solas. Mientras los cielos de países vecinos, como Colombia, eran un hervidero de aviones, cientos de puntitos de luz moviéndose, el espacio aéreo de Venezuela era un agujero negro. Un silencio total, antinatural. Los únicos movimientos eran pequeños aviones privados que se acercaban a las fronteras, pero sin atreverse a cruzarlas. Y claro, el consenso entre todos los analistas fue inmediato. Esta quietud forzada solo podía significar una cosa, era el preludio de una acción militar. Es un procedimiento de manual, se cierra el espacio aéreo a vuelos comerciales para evitar derribos accidentales, lo que en la jerga militar se conoce como vacas volantes que podrían cruzarse con cazas de combate que van a velocidades supersónicas. Aquella imagen no era un fallo técnico, era una declaración de intenciones en toda regla. Mientras la presión militar iba subiendo de nivel por fuera, en tierra, dentro de Venezuela, la situación se convirtió en un auténtico torbellino. Se mezclaban las declaraciones oficiales, muy desafiantes, con movimientos de tropas y, sobre todo, con un mar de rumores y especulaciones sobre dónde estaba y qué hacía la cúpula del poder. Por un lado, tenías al gobierno venezolano que sacó un comunicado denunciando una amenaza colonialista. Al mismo tiempo, su gran aliado Cuba lanzaba una advertencia muy seria sobre consecuencias incalculables. Pero lo más llamativo sin duda eran los rumores. La CNN de Brasil llegó a informar de que un avión con Nicolás Maduro a bordo había aterrizado ya en la frontera con Brasil. Y a la vez, periodistas venezolanos en el exilio contaban que altos cargos como Diosdado Cabello estaban usando tácticas de guerrilla urbana, escondiéndose en hospitales militares para usarlos como escudos humanos. Y en medio de toda esta tensión, los medios de comunicación empezaron a usar un término que lo definía todo a la perfección: la hora cero. No era una hora concreta en el reloj, sino que describía un estado de alerta máxima. Era el momento en que las grandes agencias de noticias consideraron que un ataque sobre Caracas era tan inminente que justificaba preparar una cobertura especial, 24 horas al día, sin parar.
Y así, con todas estas piezas sobre el tablero, la tensión llegó a su punto más alto durante la noche. Millones de personas en todo el mundo se encontraron de repente pegadas a las pantallas, viendo las noticias, esperando un desenlace que, a cada minuto que pasaba, parecía más y más inevitable. La escena era muy de película. Como ya había pasado en otras guerras, las grandes agencias de noticias ya tenían sus cámaras en posición. Apuntaban al Palacio Presidencial, a bases militares, a los cielos de Caracas. La transmisión era en directo, sin cortes, con todo el mundo esperando ser los primeros en capturar el inicio de la historia. El planeta entero observaba a un país en vilo, en vivo y en directo. Y entonces, en mitad de ese silencio aéreo absoluto, de ese vacío total, los radares de seguimiento de vuelos captaron una señal que parecía imposible. Un único avión. Había despegado del aeropuerto de La Habana, en Cuba, e iba en línea recta hacia Caracas, atravesando ese espacio aéreo que supuestamente estaba sellado a cal y canto. A ver, el punto crucial es este. Los analistas militares coincidían en que ese avión solo podía cruzar el bloqueo con un permiso expreso del Pentágono. Si no, lo habrían interceptado en cuestión de minutos. El hecho de que se le dejara pasar desató, como es lógico, un montón de teorías. ¿Era una negociación de última hora para evitar la guerra? ¿Una operación secreta para sacar a alguien importante de allí? O, como se suele decir en estrategia, se le estaba ofreciendo un puente de plata al liderazgo para que huyera y así evitar el conflicto armado. El misterio de ese vuelo fue la guinda del pastel en una noche de puro drama. Así que, con un despliegue militar masivo rodeando el país, un espacio aéreo completamente cerrado, con los líderes supuestamente escondidos y con el mundo entero mirando en directo, la pregunta que todos nos hacíamos esa noche sigue resonando hoy. Los hechos demuestran que todas las piezas estaban en su sitio para una acción militar a gran escala. Lo que pasó, o lo que no pasó en las horas siguientes, cambió el rumbo de la historia, pero la imagen de esa noche, al borde del precipicio, se ha quedado grabado. La intervención, como ya sabemos, nunca llegó, pero el mundo fue testigo de lo increíblemente cerca que estuvo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Si este análisis te ha parecido útil, no dudes en hacer clic y compartirlo.